Hola maestros y maestras. En apoyo a los docentes que estudiarán para el proceso de admisión 2024, estaremos revisando la bibliografía Entornos escolares seguros, específicamente en dos temas: actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela y mecanismo de detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia. Del primer tema son específicamente 12 puntos que se darán lectura y algunos comentarios, así como la revisión de la infografía correspondiente. Del segundo tema se presenta un resumen con algunos comentarios y también estaremos revisando la infografía respectiva. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela. En caso de que se escuchen o identifiquen ruidos de disparos o disturbios en el perímetro de la escuela y se encuentre dentro del salón, se sugiere que realicen las siguientes acciones con sus estudiantes. 1. Mantener la calma. 2. Indicar a las y los estudiantes colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, así como guardar silencio. 3. En caso de que exista alguna niña, niño o adolescente con alguna discapacidad, se solicitará que quienes estén más próximo a ellos lo ayuden a resguardarse en el suelo. Permanecer en el aula y, de ser posible, cerrar la puerta y las ventanas y obstaculizar la entrada. Verificar que todos sus estudiantes se encuentran en el salón. Desalojar el área de riesgo y movilizar a los y los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Permitir con precaución la entrada a las y los estudiantes que permanezcan fuera del salón. Evite que las niñas, niños y adolescentes se asomen por las ventanas para observar lo que pasa, que quieran tomar video o fotografías, pues el agresor lo puede considerar como una provocación. En cuanto sea posible, llamar al número de emergencias 911 e informar a las autoridades. Debe hablar a las y los estudiantes con voz tranquila pero segura, diciéndoles que deben mantener la calma y escuchar sus órdenes para resguardar su seguridad física y que no entren en pánico. En ningún momento se permitirá la salida del salón hasta que alguna autoridad o el director lo indique. Es importante realizar simulacros de situación de riesgo cada 6 meses, en agosto o al inicio del ciclo escolar y en enero al regreso del receso vacacional. En la infografía nos dice actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela. Número 1, mantener la calma. 2, colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, guardar silencio. 3, permanecer en el aula, cerrar puertas y ventanas. 4, verificar que todas las niñas, niños y adolescentes se encuentren en el salón. 5, desalojar el área de riesgo y movilizar a las niñas, niños y adolescentes hacia zonas de menor riesgo. Evitar que los estudiantes se asomen por las ventanas. En cuanto sea posible, llamar al 911 e informar a las autoridades. Hablar a las niñas, niños y adolescentes con voz tranquila y segura. No permitir la salida de las niñas, niños y adolescentes del salón hasta que se controle la situación. Realizar simulacros cada 6 meses para diversas situaciones. Mecanismo de detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia. Los mecanismos que se implementen para la escuela deben ser seguros y confidenciales para que las niñas, niños y adolescentes tengan la confianza de acudir al mismo ante cualquier caso de violencia que suceda en su entorno familiar, comunitario, escolar o social. El mecanismo deberá estar basado en con formación multidisciplinaria de especialistas, procuradurías de protección, docentes y personal de las escuelas que hayan recibido capacitación. Desarrollar y fortalecer métodos apropiados para los casos que requieran atención de servicios especializados de protección especial. Las Procuradurías de Protección son las responsables de determinar las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y coordinar la ejecución y dar seguimiento.
elaborar registros de los casos para analizar los patrones de violencia detectados en las escuelas, así como la evaluación del mecanismo. Monitorear el funcionamiento del mecanismo que pueda alertar sobre fallas en su implementación y propuestas de mejora. Establecer medios para la participación infantil, considerando la opinión de la niñez, incluir al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, y a la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y a las de cada entidad. También se propone que sectores de la sociedad civil expertos en asuntos de la niñez participen en dicho monitoreo. Consideraciones para la detección, atención y canalización de los casos. Los incidentes de violencia deben tratarse de manera inmediata, según los métodos ya establecidos. Los métodos de detección, atención y denuncia deben ser estrictamente confidenciales, seguros y amigables para los niñas, adolescentes y jóvenes. Para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan confianza de denunciar, deben tener la certeza de que el mecanismo es efectivo para resguardar su integridad física y emocional. Para reportar los casos, pueden desarrollarse varios procedimientos. Por ejemplo, líneas telefónicas establecidas por la SEP, buzones, salas de chat, informes en línea, cajas para publicar mensajes confidenciales, reportar puntos en las escuelas. Todos deben ser de fácil acceso. No todas las formas de violencia son fáciles de detectar. Muy pocas víctimas piden ayuda o reportan los casos. Por eso la importancia de la capacitación para detectar la violencia y estar alertas para identificar signos y síntomas de alguna forma de daño. Síntomas y signos sobre los que se debe capacitar. Estos son algunos de los indicadores que, si el docente los observa, puede ayudar a identificar estos casos. Marcas físicas, moretones, rasguños, huesos rotos, costras. Miedo a ir a la escuela o de participar en eventos escolares. Presentar ansiedad o nerviosismo. Tener pocos amigas o amigos en la escuela o fuera de ella y dificultades para relacionarse. Perder amistades de repente o evitar situaciones sociales. Que su ropa, aparatos eléctricos u otras pertenencias personales desaparezcan o estén rotas. Pedir dinero constantemente. Tener un bajo rendimiento académico. Presentar ausentismo. Tratar de permanecer cerca de las personas adultas. No dormir bien o tener pesadillas. Presentar signos y síntomas psicosomáticos como pueden ser dolores de cabeza o dolores de estómago, que no quieran ir a la escuela por estos motivos. Estar angustiados sin una explicación razonable después de pasar tiempo en línea o en su teléfono. Ser agresivos, tener arrebatos de ira o estar muy alertas. Para la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sufrido algún tipo de violencia, se recomienda que la escuela asigne a una persona responsable para atender los casos, con perfil profesional o capacitada en los procedimientos de protocolos del Programa Nacional de Convivencia Escolar. El primer contacto con la víctima de violencia es fundamental. Brindar confianza y así recabar la información necesaria para saber qué trato se debe dar al caso, así como para que las eventuales víctimas estén dispuestas a recibir apoyo. Es necesario prever que las víctimas sufran crisis emocionales al momento de relatar, por lo que es necesario estar capacitado para intervenir. La entrevista será privada, garantizando que el relato es confidencial. El entrevistador debe ser muy empático, atento a lo que se desee compartir, escuchando respetuosamente, sin interrumpir, permitiendo la expresión libre de emociones. Al finalizar el relato, deberá preguntar la información faltante que permita proponer las acciones a seguir.
Determinar si la conducta requiere la intervención de otras autoridades o si puede resolverse mediante un método de resolución no violenta de conflictos en la escuela. Si se resuelve en la escuela, el responsable de la atención deberá entrevistar a quien haya cometido el acto violento para evaluar si un enfoque de disciplina positiva es apropiado, en lugar de castigar a los responsables. En la mayoría de los casos, el enfoque de justicia restaurativa y mediación, que se centra en reparar el daño causado, entender por qué ocurrió la violencia y prevenir más casos, es el método más efectivo para asegurar que no vuelva a suceder. Si lo que se requiere es disciplina positiva, la respuesta debe ser rápida y proporcional a la infracción. Estar enfocada en corregir el comportamiento, no humillar al estudiante y dirigirse a la rehabilitación, no al castigo. Si la conducta es tipificada como delito, deberá informarse a las Procuradurías de Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes, a las autoridades ministeriales o de Procuración de Justicia. Para casos de discriminación, se puede pedir orientación al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la instancia federal responsable, la CONAPRED. La escuela deberá acercarse a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las de cada entidad para establecer los protocolos de canalización de casos. Ahora revisemos la infografía. Detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia. Consideraciones. Hay violencia difícil de ver y pocas víctimas reportan casos. Debe tratarse de inmediato, de forma discreta, segura y amigable. Proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Informar y capacitar a docentes y familias para identificar signos de violencia en niñas, niños y adolescentes. Algunos síntomas y signos de alerta son moretones, rasguños, costras, miedo de ir a la escuela, dificultades para relacionarse o comunicarse, bajo rendimiento académico, faltar a clases constantemente, tener pesadillas, sufrir dolores de cabeza y estómago, agresividad, arrebatos de ira. Recomendaciones para atender algún tipo de violencia en niñas, niños y adolescentes. Dar confianza y recabar información para saber qué trato se dará. Aplicar la empatía, atender lo que la niña, niño o adolescente desee compartir. Proteger la privacidad y confidencialidad de la entrevista. Escuchar con respeto, permitiendo la expresión libre. Atención y canalización. Permitir la intervención de las instituciones y autoridades responsables de procurar la integridad y protección de niñas, niños y adolescentes. Dar vista y o denunciar de inmediato los hechos ante las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad federativa o las autoridades ministeriales encargadas de la procuración de justicia.